Vamos a orar y lo vamos a poner ahora en las manos del Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar juntos en esta tarde. Te pedimos que nos dirijas en esta reunión y que todo cuanto hagamos sea para tu gloria. Usa tus palabras para nuestra edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, en esta tarde me gustaría compartir con vosotros o que pudiéramos meditar juntos en torno a la oración en un pasaje que es clave para ello. Me gustaría que meditáramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 11 y 12. Esta predicación la he titulado Orando adecuadamente. Orando adecuadamente. Alguien dijo que la oración es el ejercicio espiritual más difícil. Otro hermano afirmó que la oración es la respiración del alma. Y todos hemos escuchado durante muchos años, que la oración es necesaria y sabemos que la oración es importante. Y ahora la pregunta es, y quiero que nos quedemos con ello, ¿oramos de forma correcta? ¿Oramos de forma correcta? ¿Reconocemos y valoramos el poder de la oración? Sabéis que muchos movimientos religiosos están enseñando que Dios entrega las cosas bajo demanda, es decir, según le pedimos. Incluso hasta muchos líderes en las congregaciones que dicen que la oración es un medio para gratificación personal. Una forma de obtener una bonita casa, un buen coche, buena ropa, es decir, todo lo que deseemos lo pedimos y el Señor nos lo da. Yo a este tipo de oración le llamo orar para prosperar. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Y es como, no sé cómo lo explican, es como si hablara un genio, el cual sale de la lámpara para conceder los deseos materiales que le piden sus seguidores. Luego viene lo que viene. Aunque no creo que lleguemos a este extremo, que el Señor nos guarde, en muchas ocasiones podemos orar por cosas equivocadas. Y hay que reconocerlo, que alguna vez hemos orado por algo y nos hemos equivocado. A veces nuestras oraciones pueden ser muy superficiales, pueden estar mal dirigidas, incluso podemos orar hasta egoístamente en alguna ocasión. ¿Oramos por qué? Oramos por salud, oramos por riqueza, oramos por la felicidad, por el consuelo, porque nos aumenten el sueldo, por un marido que sea bueno, por una esposa que sea buena. Y aunque estas cosas no son realmente malas, no estaban, hermanos, no estaban entre las prioridades de la lista de Jesús. Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, es donde nos llama ¿a qué? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, versículo 33. Ni tampoco estaba en lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, donde Pablo le apunta a Cristo y a confiar en su soberano descanso. Hermano, el problema de orar por cosas erróneas se agrava mucho más cuando los creyentes oran por razones equivocadas. Se agrava mucho más. Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, nos advierte, y un versículo que casi todos lo sabemos de memoria: pedid y no recibir, porque pedid mal para gastar en vuestro deleite. Hermano, la esencia de la oración no es exigir cosas a Dios.
No podemos exigir cosas a Dios, sino buscar su voluntad. Y repito esto, hermanos, la esencia de la oración es buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Es buscar la voluntad de Dios. Por eso, cuanto más profundo se vuelve la vida de oración del creyente, cuanto más profundo y más estamos en la oración, más nos estamos alineando con la voluntad de Dios, la cual nos revela en su palabra. Y por supuesto, si estamos más centrados en las cosas del Señor, menos nos centramos y nos enfocamos en las cosas materiales. Y creo que es así, y estaréis de acuerdo conmigo. Cuando aprendemos a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia, oramos como en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, conocido como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los versículos 11 y 12 que vamos a ver ahora de Segunda de Tesalonicenses, si os dais cuenta, no registra una de las muchas oraciones encontradas en las epístolas paulinas, sino más bien son una explicación general de cómo oraba Pablo habitualmente. El pasaje nos muestra que Pablo oraba por las cosas correctas, con las motivaciones correctas, es decir, por cosas correctas, con la motivación correcta. También revela que para Pablo la oración no era un ritual o una rutina, como a veces la podemos hacer, sino un estilo de vida. Y detrás de su gran ministerio había una vida de oración real y plena. Teníamos que quedarnos, hermanos, una vida de oración real y plena. El ejemplo de Pablo demuestra que la oración es la preocupación continua de quienes conocen a Dios de una forma íntima. Y esa debería de ser nuestra preocupación, la oración. Como un hermano afirmó, la vida espiritual del apóstol se podría asemejar a un volcán que tan de moda lo tenemos ahora. Porque bajo la coraza delgada y exterior de la vida de Pablo, había un corazón que ardía apasionadamente por Dios. Con frecuencia, ese calor volcánico del corazón hacía que brotaran erupciones de oración y tenía una vida plena de oración. Una vida plena de oración. Ahora vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ante todo, y aunque seguro que es bien conocido por todos, vamos a situarnos en el contexto de esta carta. Esta es la segunda carta que Pablo escribe. Pablo es el autor y se la escribe a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era la ciudad más grande e importante que había en la provincia romana. Estaba situada en un lugar estratégico y era una ciudad de gran influencia. Habían pasado pocos meses desde que Pablo le escribe la primera carta, una carta en la que lo anima a seguir, y en el primer capítulo de la primera carta
ora con gratitud a ellos por su ministerio y el gran ejemplo para otros. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, se encuentra en la ciudad de Corinto y una vez más, hermanos, Pablo comienza a escribir la carta alabando la actitud en el Señor de estos hermanos de Tesalónica. Fijaros, capítulo 1, versículo 1 del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si nos damos cuenta, hermanos, ahora en estos versículos que vamos a ver a continuación y que vamos a estudiar en esta tarde, vamos a señalar 3 verdades que nos ayudan a orar adecuadamente. 3 verdades que nos ayudan a orar adecuadamente. Así veremos que la oración es un recurso crítico, la importancia de lo que pedimos y la oración tiene una meta prioritaria. La oración es un recurso crítico, la importancia de lo que pedimos y la oración tiene una meta prioritaria. 3 verdades que nos ayudan a orar adecuadamente. Verdad número 1. La oración es un recurso crítico. Para ello vamos a leer la primera parte del versículo 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Hermanos, la Biblia constantemente nos llama a orar. Recordadlo, orar sin cesar. Y Pablo entendía que una de las responsabilidades principales de un pastor fiel era orar por su rebaño. En Hechos, capítulo 6, versículo 4, afirma, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Aunque el tiempo que puede pasar un pastor enseñando a su pueblo está limitado a las reuniones, a un discipulado personal o grupal, pero el pastor puede estar orando por su rebaño constantemente y debe de hacerlo así. Por eso, hermanos, la oración es una parte fundamental de la vida del pastor o anciano. Y Pablo vivía consciente de esa realidad. Él oraba siendo consciente de que la oración era un recurso crítico y es de tremenda importancia y nos tiene que hacer reflexionar mucho. Por eso, la oración de Pablo por los creyentes era, ¿para qué? Para que crecieran espiritualmente. Fijaros, hermanos, Pablo ora siempre por el crecimiento espiritual. Y esto lo vemos en todas sus cartas. Si nos ponemos a leerlas, como todos la habéis leído, en Romanos nos habla, en Corintios, en Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Tito, Filemón. Pablo ora ¿para qué? Para que crecieran espiritualmente. Pablo siempre oraba por el crecimiento espiritual. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermano? ¿Cuánto tenemos que aprender? Pablo
pidió al Señor por la madurez de su pueblo, porque entendía que la santificación como la justificación solo llega por medio de la gracia soberana de Dios, aunque es por supuesto necesaria la obediencia humana. Es necesaria la obediencia humana. Por eso, hermanos, tanto la oración y la obediencia son elementos necesarios de la santificación. Y claro, si decimos esto, ahora podríamos preguntarnos, y alguna vez a lo mejor lo habéis hecho, si Dios controla todo lo que ocurre porque es soberano, ¿por qué oramos? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué es importante la oración? Sí, hermano, la oración es importante y es un recurso crítico. Por eso, la visión bíblica y por tanto correcta sobre la soberanía de Dios no excluye la oración. El hecho de que Dios sea un Dios soberano no hace que nosotros debamos de dejar de orar. No, hermano, no debemos de dejar de orar. Cualquier punto de vista que diga lo contrario, como todo lo del principio, está mal y se aleja de lo que nos está afirmando la palabra de Dios. Pero claro, es muy bonito llegar a las congregaciones de personas diciéndole lo que quieren oír. Pues que sigan, y al final el Señor pone a cada uno en su sitio. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña y afirma con fuerza la soberanía de Dios, de que Dios es soberano. Por eso, nuestra oración no cuestiona en ningún momento dicha soberanía. Más bien, nuestra oración lo que hace es afirmar la soberanía de Dios y descansa en la soberanía de Dios. Y recuerda cuando Job estaba humillado por la represión de Dios, en medio de esas duras circunstancias, ¿qué es lo que declara Job? Job capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, esta es una de las declaraciones más claras y directas sobre la soberanía de Dios en la Escritura. Proverbios capítulo 16, versículo 33 señala que las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Pero la Biblia también enseña que la soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana. Cuando el pueblo de Israel reconoció su pecado por haber pedido un rey, ¿qué fue lo que le dijo a Samuel? Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tu siervo a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Las oraciones de Samuel no solo expresaban su afirmación de la voluntad de Dios, también se convertían en parte del medio por el cual Dios efectuaba su plan soberano. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel entiende la profecía de Jeremías que la cautividad de Babilonia iban a durar 70 años, Daniel 9:2. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 3 al 19? Que eso no evitó que orara con firmeza a Dios para que restaurara a Israel de la cautividad. Por eso, hermanos, del mismo modo, el saber que Dios escogió soberanamente a quienes serían salvos no detuvo a Pablo para exclamar en Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación. La oración no solo alinea el corazón del creyente con el plan soberano de Dios. Además, Él también usa la oración para llevar a cabo su plan. Como afirma Santiago capítulo 5, versículo 16, versículo conocido por todos, la oración eficaz del justo puede mucho. Así, hermano, que la oración es un recurso crítico. La oración es un recurso crítico. Perdonad un momento. Verdad número 2. La importancia de lo que pedimos. La segunda parte del versículo 11 nos muestra las peticiones de Pablo por los tesalonicenses. Es importante lo que pedimos. Dice así el versículo, la segunda parte, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En este verso, hermano, Pablo muestra 3 peticiones específicas por los tesalonicenses. Fíjate que sigue el versículo con ¿para qué? Esto nos lleva a considerar las peticiones que hacía por los tesalonicenses. Él pidió 3 cosas fundamentales. Él pidió, en primer lugar, por dignidad cristiana. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Si nos paramos un poco y lo pensamos bien, esta petición abarca todo acerca de lo que debe de ser el carácter cristiano y enmarca y afecta a cada área de la vida cristiana. ¿Qué es lo que estaba pidiendo aquí Pablo? Él pedía que Dios permitiera que los tesalonicenses honraran el nombre de Cristo con su estilo de vida en su día a día. Por eso, la frase íntima «Nuestro Dios» recuerda a sus lectores que Dios no es un tirano indiferente ni distante, sino que es un Padre cariñoso, es un Padre tierno y amoroso. Dios hace digno a quien tiene por digno, es decir, a su Hijo. Como siempre ocurre en el Nuevo Testamento, el llamamiento del que habla aquí es un llamamiento irresistible que resulta infalible a la salvación, en la salvación. Es decir, el llamado a salvación. Dios toma a los pecadores, dignos solamente de su muerte. ¿Y qué es lo que hace? Lo hace dignos de su reino, impartiendo justicia de Cristo. Para ello, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Un versículo precioso, un versículo no solo precioso, sino además profundo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo oró para que los tesalonicenses también demostraran ser dignos en la práctica por medio de la santificación del Espíritu Santo. Que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Tristemente, como es el caso en toda iglesia, algunos entre los tesalonicenses no caminaban como era digno. Y a estos Pablo los reprende en el capítulo 3 de esta carta. Y te animo a que luego, cuando llegues a casa, la veas y la leas. Eran como los judíos a quienes Pablo le escribió: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos capítulo 2, versículo 24.
hermanos, aunque fueron dignificados eternamente porque Cristo le impartió su justicia, sus vidas desobedientes los hacían indignos de ser llamados cristianos. Y cuidado, hermanos, con esta idea. Pablo ora por la dignidad cristiana, por ser dignos de ser llamados cristianos. La Biblia menciona varios componentes para caminar en dignidad. Sí, hermano, menciona varios componentes. Caminar con dignidad es caminar en el Espíritu Santo, caminar en humildad, caminar en pureza, caminar con dignidad es en contentamiento, en fe, en unidad. Caminar con dignidad es en mansedumbre, en paciencia y amor. Y podríamos seguir alargando esta lista. Podríamos estar aquí horas alargando esta lista. Y el resumen de todo esto, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Sí, hermano. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y es esto, por lo primero que pidió Pablo. Él oró para que Dios les permitiera manifestar las verdades espirituales que le hacían ser dignos y llamados cristianos. En segundo lugar, él oró por el cumplimiento de todo propósito de bondad. Dice la tercera parte del versículo, y cumpla todo propósito de bondad. Pablo oró para que se cumpliera todo propósito noble y justo de sus corazones. La palabra cumpla también la podríamos traducir como complete, y la palabra propósito podría traducirse como deseo o elección. Pablo pidió entonces para que el Señor cumpliera todos los anhelos de bondad de ellos. Pablo sabía que esta oración era consecuente con la voluntad de Dios, pues solo Dios es bueno, solo Dios es bueno. Por eso, en el Salmo capítulo 21, los versos 2 y 3, David escribió, Salmo 21, versículos 2 y 3, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dios dio a David lo que él le pedía por un motivo, porque vio que lo que pedía era bueno. Lo que pedía era bueno. Por ello, David en el Salmo 37, versículo 4, versículos que todos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como quienes se deleitan en Dios, desean lo que Dios desea y Él le concederá esas peticiones. El Señor Jesucristo prometió, ¿qué prometió? En Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis que os será hecho. Dios es generoso y misericordioso. Yo diría más, muy generoso es con nosotros y muy misericordioso es con nosotros. Por eso, hermanos, aquellos cuyos deseos están sintonizados en la voluntad de Dios pueden decir, como dijo Moisés en el Salmo 90, 14,
Dice el Salmo 90:14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Él pidió, en tercer lugar, que Dios completara la obra de fe con su poder. Dice la última parte, y toda obra de fe con su poder. Vemos que aquí el verbo cumplir que aparece en la frase anterior sigue estando marcado en esta frase, y cumpla toda obra de fe con su poder. Hermanos, la petición final de Pablo por los tesalonicenses era que Dios completara la obra de fe que había comenzado en ellos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo enseñó que la salvación es solo por fe. La salvación es solo por fe, completamente aparte de la obra humana. Para ello, recordad Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 30. Pablo sabía, hermanos, que la fe de los tesalonicenses era auténtica porque producía tales obras. Sin embargo, él quería que la obra de fe de ellos incrementara, que se incrementara en poder para que hubiera más acciones justas y propias de una vida regenerada. Él buscaba en ellos lo que quería para los filipenses que estuvieran, él lo que quería era igual, que estuvieran llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. La verdad número 3, la oración tiene una meta prioritaria. Dice el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito final de la oración de Pablo? ¿Cuál era el propósito final? El propósito final de la oración de Pablo no era para ellos, sino para que el nombre del Señor Jesucristo fuera glorificado en sus vidas. Glorificar el nombre del Señor quiere decir honrar, exaltar todo lo que Él es. Sí, hermano, honrar y exaltar todo lo que Él es. Y hacer esto debe de ser el deseo más profundo de su pueblo. Este debe de ser el deseo más profundo que tenemos que tener. El creyente, la iglesia, vive para glorificar a Dios. Y este es nuestro fin, hermanos. Vivir vidas que glorifiquen a Dios. Vivir vidas que glorifiquen a Dios. La preocupación de Pablo era que quienes llevaran el nombre de Dios lo honraran. Todo para la gloria de Dios. Mirad lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Vemos que Jesús instruyó igualmente así a los creyentes. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando los creyentes glorifican al Señor Jesucristo, ellos a su vez son glorificados en Él. Y repito, hermanos, cuando los creyentes glorifican al Señor Jesucristo, ellos a su vez son glorificados en Él. Pablo
estaba considerando aquí la gloria eterna. Juan, capítulo 12, versículo 26. Jesús prometió, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cristo honrará a quienes lo honran con su vida. Y Pablo cierra este pasaje recordando a sus lectores que la capacidad para glorificar a Jesucristo solo viene a través de la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hermanos, como la salvación, todo en la vida viene por gracia. El favor inmerecido de Dios, gracia inmerecida y desmerecida. Orar por las cosas correctas está inseparablemente, hermanos, ligados con llevar una vida santa. Orar por las cosas correctas está inseparablemente ligado con llevar una vida santa. Como decía, hermanos, como decía Calvino, la oración es el ejercicio principal de la fe. Por naturaleza, hermanos, se nos da fatal orar. ¿Por qué? Porque somos pecadores y la solución, lo que nos dará esa comunión real y auténtica con Dios, es el Evangelio de Cristo que hace nacer la fe en nosotros. Tenemos que ser sabios, hermanos. La palabra de Dios, el mensaje de Cristo es lo que despierta la fe y la oración. Por tanto, esa debe ser la base de todo cristiano, nuestra comunión diaria con Dios. No cuando lo necesitemos puntualmente, nuestra comunión diaria con Dios. Había un hermano que decía que el creyente no debería de salir a la calle si antes no había hablado con su padre. ¡Qué gran verdad! Hermanos, necesitamos poner a Cristo delante de nosotros. Deberíamos desear que Dios nos abra los ojos para poder completar esa belleza del Señor y así anhelarlo cada día anhelarlo. Y en ese momento sabemos que la oración será respuesta de nuestro corazón. El Señor Jesucristo oró y mucho durante sus años de ministerio aquí en la tierra. Nuestro Señor y Dios ora. De hecho, ora en todo momento. Cuando estaba lleno de gozo, oraba. Cuando estaba agonizando, oró. Cuando tenía que tomar decisiones importantes como elegir apóstoles, pasaba mucho tiempo orando. Hermanos, la oración es necesaria. Es una alegría cuando ve uno la iglesia llena. En muchas partes están quitando la oración porque no van los hermanos. Ni los propios líderes van a la oración y han tenido que suspenderla. Por tanto, hermanos, el Hijo es el primer hombre de oración y la salvación que ofrece es poder participar de su comunión con el Padre. Esto es inmenso. No le damos la importancia, pero es inmenso, hermanos. Cuando oramos y pedimos cualquier cosa que estamos poniendo en práctica de nuestra creencia, de que Él realmente Dios es la fuente de todo lo bueno y que sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Si no está Dios no podemos hacer nada, nada, hermanos. Por eso, hermanos, la oración es lo contrario a la autosuficiencia. ¿Cuántas veces prueba Rafa hacer las cosas y al final tenemos que acudir a Dios? Sería más fácil acudir a Dios primero, pero a veces ese ego nos hace caer. Hermanos, pongamos a nuestro Dios siempre delante. La oración demuestra una dependencia total de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es maravilloso. El Hijo nos da el derecho de acercarnos confiadamente al Padre en su nombre y como hijos amados. Pensemos y meditemos, hermanos, en nuestras oraciones. Pensemos y meditemos, recordando
que la oración es un recurso crítico, que es importante lo que pedimos y que la oración tiene una meta prioritaria, como afirma el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos esta oportunidad de abrir tu palabra. Reconocemos nuestra falta de oración. Reconocemos la necesidad de ser transformados y de orar adecuadamente. Ayúdanos en esta difícil tarea y que entendamos que la oración es un recurso tremendamente importante, crítico, que es importante tener claras las prioridades de aquello por lo que pedimos y que la oración tiene una meta prioritaria, tu gloria, y así queremos que recibas toda la gloria en esta tarde y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.